¿cómo están? Mi nombre es Angie Juanto, tengo 26 años y soy ilustradora y diseñadora gráfica freelance. Hola, mi nombre es Melina, me dicen Melo, soy de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, tengo 27 años y soy ilustradora y diseñadora gráfica hace aproximadamente 5 años. Hola a todas, todos, todes. Muchas gracias por invitarme a ser parte de esta sección. Estoy muy feliz de poder compartir un poco con ustedes de mí misma y de mi trabajo como ilustradora. Y pues me presento, mi nombre es Paulina Fregoso, también conocida como Nilua o Nilua, como gusten decirlo. Soy una ilustradora mexicana y actualmente resido en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y pues en cuanto a años de experiencia que tengo como ilustradora o ilustrando, podría decir que tengo unos 5 años. Empecé en 2017 como a dedicarme en forma al dibujo, ya a tomarlo más que como un hobby, como algo en serio, como algo que quería involucrar como mi carrera profesional. Y primero pues tal vez empecé de una forma lenta o como practicando, haciendo ciertas cosas, y conforme han pasado los años he evolucionado en esto. Y pues formalmente sí podría decir que tengo unos 4 años en la ilustración o desarrollándome como ilustradora. Y pues con respecto a lo que más me representa como ilustradora, tal vez a mí misma o a mi estilo, yo diría que es como toda esta parte de representar lo orgánico, lo natural, lo muy fluido. A mí me gusta que en mis ilustraciones todo sea como muy acuático. Me gusta representar seres femeninos y seres acuáticos o seres que me imagino que habitan en otras dimensiones, que suelen ser como botánicos, flores, plantas y cosas así, estilizadas de una forma peculiar o extraña. Me gusta como explorar estos mundos que existen o que residen dentro de mi propio subconsciente, de mi propio mundo, y poderlos manifestar a través de la ilustración. Diría que esto es de lo que más caracteriza mi estilo. Aunque también, además de ser personajes y esto, me gusta también explorar la parte abstracta, pero sí mantengo el hilo del orgánico. Realmente siempre va a ser algo que caracterice mi obra, porque es de lo que más me apasiona, o lo que más me fijo en cuando observo el mundo y todo. Entonces sí, diría que esta parte es como muy esencial en mi trabajo y para mí misma. ¿Cómo terminé en este mundo? Cuando tenía 17 años fui a un taller de dibujo y la profesora me dijo que tenía mucha pasta para ser ilustradora, y yo le creí. Entonces al otro año me anoté en la carrera de diseño gráfico e ilustración del ISSB. Es una carrera terciaria, y en el último año hice un intercambio con la carrera de arte y diseño de la Escuela Massana de la ciudad de Barcelona. Actualmente también estoy haciendo un postítulo en UNR, el postítulo de comunicación visual, y también me fui formando con algunos workshops y talleres y cosas que iba encontrando en distintos ámbitos del diseño y del dibujo. Estudié en el Instituto Superior de Comunicación Visual en Rosario, la carrera de diseño gráfico e ilustración, además de que a mí siempre me gustó dibujar, siempre me atrajo el arte y siempre quise hacer una carrera con respecto a eso, además de que siempre me seguí capacitando y haciendo cursos después de la carrera. Con respecto a la pregunta de qué estudié para dedicarme a la ilustración, pues es curioso porque yo estudié diseño de moda. Yo me gradué de la licenciatura en diseño de moda, donde de hecho fui el mejor promedio de la generación pandemia, graduándome en plena época de pandemia. Pero pues a partir de aquí, diseño de moda es una carrera sumamente creativa donde tienes que dibujar sí o sí prácticamente para poder bajar tus ideas. Entonces a raíz de esto, a mí siempre me gustó dibujar, pero a raíz de estar en esta carrera donde tenía que hacerlo de una forma más constante, fue que revivió mi amor por el dibujo, y ya no solo lo hacía para mis tareas o proyectos de la universidad, sino también lo hacía en clases, entre clases, en mi casa. O sea, empecé a retomar este gusto que dejé un poco a un lado cuando era un poco más joven, porque de niña siempre estaba dibujando. Y pues sí, a partir de ahí, y de también entrar a Instagram y a redes sociales, internet, y como
ir conociendo a la comunidad de ilustración o ir viendo que habían personas que dibujan y que dibujan muy bien, fue otra parte que me inspiró y me motivó a decir, ok, quiero ser parte de esta comunidad, quiero hacer esto porque me gusta y quiero llegar a estar en esos niveles en los que están estos artistas que estoy conociendo y que ahora admiro. Y pues sí, esa fue como una gran parte del inicio. Mi trabajo actual es muchas cosas. Por ejemplo, ahora estoy por publicar un libro. Digamos que actualmente me estoy dedicando a hacer ilustración y diseño para distintos clientes, y además estoy dando clases de ilustración. Así que voy mechando un poco en eso. Dentro de poco inclusive quiero empezar a hacer workshops, a hacer merchandising, a hacer un poquito más de cosas, pero mi trabajo hoy 100% es dar clases, hacer ilustración y hacer diseño gráfico para clientes. Desde antes de recibirme me dediqué a mi emprendimiento. Mi emprendimiento se llama Melo Ilustrando. Por un poquito más de 6 años me dediqué a hacer pedidos personalizados, especialmente agendas y cuadernos, las cuales yo las diseñaba por completo según lo que me pedía la gente. Diseñaba los interiores e ilustraba las tapas. Primero las mandaba a hacer y después puse mi propio taller donde yo hacía todo. Después de eso decidí tomarme un descanso de las agendas y los cuadernos y hoy en día me dedico más a lo que es la ilustración digital. Mi trabajo actual, bueno, realmente ahorita podría considerarme como ilustradora freelance, lo que esto implica que yo trabajo por proyecto con distintas personas, distintos clientes que me contactan, y pues los proyectos pueden variar bastante. Parte de lo que he hecho ha sido diseños para playeras, diseños para pósters de bandas musicales, diseños de logotipos, ilustraciones personalizadas a personas que quieren hacer algún retrato, algún familiar o quieren algo en especial, algún personaje original de su propia creación, pero que quieren que sea yo la persona que los ilustre, y basándome en mi estilo y así, ¿no? Entonces, esto es como un poco de lo que hago. También siento que la ilustración la puedes conectar a muchas áreas, entonces ahora lo que tengo como en planes a futuro es empezar a tatuar. Ya empecé a hacerlo, pero ahora quiero hacerlo como más en forma, tomarlo y volverlo parte de mi carrera de ilustración. Y pues sí, creo que es un área muy fluida donde si tienes la técnica puedes aplicarla de muchas formas. O sea, realmente la ilustración puede estar en todos lados, está en todos lados, ¿no? En publicidad, en redes sociales, en, no sé, libros, en editorial, en todo. Realmente vemos ilustración en todas partes, solo que muchas veces no nos damos cuenta. Pero pues como ilustradora freelance sí tengo como una variedad, digamos, en mi portafolio. Y pues sí, es como algo bastante flexible. Un consejo que doy para cualquiera que se quiera desempeñar en lo que es ilustración es dibujar mucho y experimentar, tener muchas ganas de hacer algo con el dibujo y simplemente probar. Eso como primera instancia. Y como segunda, creo que hacer un portfolio con un par de trabajos que tengas, mandar muchos mails a clientes y como estar ahí en internet y en las ferias y en la calle y en los lugares mostrando tu trabajo y diciendo hola, ¿cómo andás? Soy ilustradora. Nada, simplemente eso, como estar ahí y estar con tus cosas y mostrarlas en internet y en todos lados. Ese sería mi consejo, como ser un poco omnipresente, por así decirlo. Un consejo que les daría sería que, a pesar de todas las trabas que se puedan aparecer en el camino o de todos los altibajos que haya, que sigan, que si de verdad les gusta esto, que le pongan todo el corazón y dibujen un montón, que no dejen de dibujar jamás. ¿Y qué consejo le podría dar a alguien que quiere iniciar en este camino? Pues definitivamente número 1, dibujen mucho. Dibujar mucho es lo principal. Dibujen lo más que puedan, todo el tiempo, en distintos medios, tradicional, digital, al lápiz, en sketchbook, en hojas, con colores, con acuarelas, pinturas. Intenten explorar de todos los medios posibles porque esto realmente te da
también mucha fluidez y mucha versatilidad en cuanto a la técnica, y esto te permite pues alcanzar, ¿no?, distintos segmentos o distintos estilos, y así vas definiendo un poco más lo que tú quieres hacer o cómo buscas representarlo, ¿no? También observar mucho. Esto es algo de lo que a mí me ha ayudado muchísimo. Realmente puedo decir que soy una ilustradora autodidacta. He aprendido a través de la observación principalmente y de la práctica de dibujar. En la escuela no era como que teníamos un par de clases de ilustración, pero para yo dedicarme en serio a esto, yo tuve que hacer mi propio estudio, ¿no? Y era observar a otros artistas que me gustan, qué es lo que hacen, cómo resuelven, ver muchas referencias, observar la naturaleza y el entorno, lo que me rodea. Ahí fue donde me empecé a dar cuenta de que esto es lo que me gusta representar, lo que me gusta ilustrar. Y pues a raíz de ahí y de empezar a practicarlo y dibujarlo, empiezas a encontrar distintas formas, ¿no?, de representar esto que te gusta o esto que te llama la atención, y pues es ahí donde vas descubriéndote a ti mismo, y también es una constante transformación. Entonces igual les diría que pues no tengan miedo, que lo hagan. O sea, si realmente es lo que quieren y es su pasión y les interesa, háganlo. Empiecen a dibujar, empiecen a ilustrar, así sientan que no saben dibujar, que no les gusta, que no es lo que están buscando. Siempre se empieza así, pero después van a ir avanzando si son constantes, ¿no? Y el camino creativo es complicado y a veces trae muchas crisis creativas, personales, o donde te sientes que tal vez no es lo tuyo, que no te gusta lo que haces, o que no vas a encontrar trabajo, cosas así. Pero realmente el principal consejo, además de dibujar, es confiar en uno mismo, en una misma. Solo hacerlo, ¿no? Creer en lo que puedes hacer y hasta dónde puedes llegar.